Hola, el día de hoy veremos campo eléctrico. El campo eléctrico es un espacio o región en el cual actúa la fuerza eléctrica sobre una determinada carga. Como ustedes pueden observar en esta figura de estas dos cargas, una carga negativa, las líneas de campo eléctrico para una carga negativa ingresan hacia la carga. Pero si es una carga positiva, las líneas de campo eléctrico salen de la carga. Cuanto más cercanas son las líneas a una carga, más intenso es el campo. Entonces aquí podríamos decir que aquí muy cerquita de la carga el campo eléctrico es más intenso que a medida que se va alejando. El campo eléctrico, la relación del campo eléctrico está dado en términos de la fuerza y la carga. Es decir, que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Las unidades para el campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. Sin embargo, el campo eléctrico también se puede representar de la siguiente forma. La constante eléctrica multiplicada por la carga sobre la distancia a ese punto donde quiero calcular el campo eléctrico al cuadrado. Y este R gorrito que ustedes ven ahí es la dirección radial que es perpendicular a la superficie de la carga. Esa es la dirección del campo eléctrico. Si yo quiero calcular el campo eléctrico debido a dos o más cargas eléctricas, entonces debo hacer una sumatoria, lo cual se conoce como el principio de superposición. En este caso, este campo eléctrico es dado solamente para una carga eléctrica. Si ya quiero calcular los campos eléctricos de otras cargas, entonces esto deberá hacerse para cada una de las cargas, que son las que contribuyen campo eléctrico, y entonces lo calculamos en un punto P. Sin embargo, aquí veremos una manera conceptual de campo eléctrico. Algunas de las propiedades de las líneas de campo eléctrico son las siguientes. Las líneas deben partir de las cargas positivas y terminar en las cargas negativas. El número de líneas que parten de la carga positiva o llegan a la carga negativa debe ser proporcional a la magnitud de la carga. Por otro lado, dos líneas de campo eléctrico no pueden cruzarse. Aquí hay dos representaciones de líneas de campo eléctrico. En la figura 2A observamos dos cargas positivas con la misma carga eléctrica y entonces, como aprendimos en electrostática, las cargas de signos iguales se repelen, ¿cierto? Entonces, esta es la configuración de líneas de campo eléctrico que ustedes observarán para dos cargas del mismo signo. En la figura 2B observamos un dipolo eléctrico, una carga negativa y una carga positiva. Como lo mencionamos en la diapositiva anterior, las líneas de campo eléctrico de la carga positiva salen y entran a la carga negativa. Como las dos tienen la misma magnitud de carga, ustedes van a observar que las mismas líneas, la misma cantidad de líneas que salen de la carga positiva son la misma cantidad de líneas que entran o ingresan a la carga negativa. En las regiones donde el campo es más intenso es donde las líneas se encuentran más unidas. Entonces aquí podríamos indicar que la intensidad del campo eléctrico es mayor en el medio de estas dos cargas, por ejemplo, y es menor, por ejemplo, aquí a uno de los, digamos, en la parte superior izquierda de esta figura 2B. La densidad de las líneas de campo eléctrico, como ya lo hemos mencionado, es proporcional al campo eléctrico. En la figura 3 pueden observar una carga positiva, pero hay 2Q. 2Q en este caso es la magnitud de esta carga. Mientras que en la siguiente, aquí hay 2Q, hay una carga Q negativa. El hecho de que esta sea positiva y esta sea negativa solamente me está indicando la dirección de las líneas de campo eléctrico. Pero el hecho de que esta tenga 2Q y esta tenga una sola Q me indica la cantidad de líneas que salen de la carga positiva e ingresan a la carga negativa. Como la carga negativa solamente es Q, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 líneas.
solamente 8 líneas de campo eléctrico ingresan a esa carga negativa. Ahora bien, si la carga positiva es 2 veces esta carga, en términos de magnitud, deberá tener no 8, sino el doble, es decir, 16. Es decir, estas 8 que acabamos de contar más estas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Esta es la relación de la densidad de líneas proporcional a la magnitud de la carga. Aquí hay otro ejemplo al lado derecho de la pantalla. Pueden observar una carga que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Entonces vamos a decir que Q tiene una magnitud de 8 líneas de campo eléctrico. Si ahora yo quiero saber cuánto es 1/2 de Q, 1/2 de Q corresponderá a 8 medios, ¿cierto? De la original, es decir, 4 líneas. Fíjense que aquí hay 4 líneas. ¿Pero qué significa este signo negativo? El signo negativo indica la dirección de las líneas de campo eléctrico. En este caso, ingresan hacia la carga. Mientras que en la anterior, es decir, en la original, como era positiva, esto indica que las líneas de campo eléctrico salen de la carga. Ahora bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio, que es menos 1/2 de Q. ¿Cuánto será menos 1/2 de Q? Perdón, menos 1, 1/2 de Q. 1/2. Esto es un fraccionario mixto, por lo tanto debemos desarrollarlo. 1 por 2, 2, más 1, 3. 3 medios de Q. Pero ¿cuánto valía Q? Q era entonces 8 líneas. 3 por 8, 24, dividido en 2, me dan 12 líneas. Deberé dibujar 8 líneas alrededor de mi carga negativa distribuidas uniformemente. ¿Hacia dónde se dirigen esas líneas de campo eléctrico? Como son negativas, deben ingresar a la carga. Entonces ustedes deberán hacer el dibujo. Entonces aproximadamente son 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, deberán hacerlas uniformemente. Aquí no me van a quedar de manera uniforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por aquí otra, 12, ¿ok? Pero ustedes deben hacerlas distribuidas de manera uniforme. Por otro lado, tenemos conductores y campos eléctricos. Para materiales conductores, los cuales disponen cargas libres en su superficie, que pueden desplazarse, encontramos las siguientes propiedades para este tipo de materiales. El campo eléctrico es cero en todas las partes al interior de un conductor, así como se muestra en esta figura. Cualquier carga en exceso sobre un conductor aislado reside enteramente sobre la superficie del conductor. ¿Qué significa esto? Que las cargas se van a distribuir siempre en la superficie de un conductor. ¿Recuerdan el generador de Van der Graaf? En el cascarón esférico es una superficie metálica conductora y cuando se hace girar la correa de goma, entonces estas cargas se distribuyen en la superficie de esa esfera. Finalmente, el campo eléctrico en la superficie de un conductor cargado es perpendicular a la superficie. Eso lo pueden visualizar ustedes con estas flechas grises que siguen también con líneas punteadas. Los conductores que presentan formas curvas tienen mayor probabilidad de emitir una descarga. Si pensamos nosotros, por ejemplo, en nuestras manos, nuestros dedos pueden actuar como un conductor. Cuando nosotros caminamos sobre pasto o sobre un tapete, nos cargamos, como sucedía en la simulación de John Travoltaje que les mostré en un video anterior. Cuando nosotros tocamos algún material conductor, lo que hacemos es transferir esa carga acumulada que tenemos en nuestro cuerpo y entonces salta una chispa. Esa chispa
puede ser muy peligrosa dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Si por ejemplo estamos en una gasolinería, nos bajamos del carro, lo ideal es tocar la superficie metálica del carro y descargarnos antes de bajarnos. O si estamos en un lugar donde hay gases volátiles, pues tampoco es recomendable acercarnos porque nosotros por lo general estamos cargados. Ustedes recordarán en alguna ocasión que que van a saludar a alguien y al darle la mano pues sienten un choque eléctrico, ¿cierto? Una descarga, eso es una descarga porque seguramente ustedes o la otra persona se cargaron al estar en contacto con ciertas superficies o también con los dispositivos electrónicos y entonces esa sobrecarga tiene que salir por algún lugar. Y si nosotros damos la mano, pues nos descargamos mano a mano. Si nos damos un beso de saludo, nos descargamos en la mejilla o en los labios. Eso suele pasar y es algo muy cotidiano. Espero entonces que hayan aprendido un poco acerca del campo eléctrico y entonces en la próxima ocasión veremos ley de Gauss. Recuerden, cualquier duda estaré atenta a mi correo electrónico o mediante la plataforma Moodle.